Muy bien, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Como dijo nuestra querida hermana Lili, el tema de esta mañana lo he titulado El silencio de Dios. Y me gustaría que podamos orar para que el Señor Jesucristo sea el que dirija esta predicación. Padre que estás en los cielos, en tu nombre, oh Señor, queremos abrir tu palabra. Amén. Queremos decirte que te amamos y queremos que tu Espíritu Santo nos toque por medio de la predicación de tu palabra. Permite, Señor, que el mensaje de esta mañana sea un mensaje especial de vida para la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, abran conmigo la palabra de Dios. Les invito a que abran la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer un texto muy conocido. Isaías capítulo 40, vamos a comenzar con el versículo 27. Isaías capítulo 40, verso 27, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es una promesa maravillosa. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero comenzar el tema de esto, lo que hemos leído es palabra de Dios, Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31. Quiero comenzar el tema de esta mañana contándole la historia de un padre y su pequeña hija. Su hija de 9 años había sido diagnosticada con leucemia y sufría mucho dolor. Una noche en el hospital, la niña le hace una pregunta a su papá. La niña tenía un dolor insoportable. La niña le pregunta a su papá: papá, ¿cuándo se me quitará el dolor? Noten qué pregunta más tremenda. ¿Cuándo se me va a quitar el dolor? El padre contesta a su hijita: mi amor, estamos haciendo todo lo posible para quitarte ese dolor. Luego la niña le hace otra pregunta aún más importante que la primera. Papá, le pregunta a la niña, ¿le has preguntado a Dios cuándo me va a sanar? Y el padre no supo qué contestarle a su hijita. Solo guardó silencio. Hay un silencio, queridos hermanos, que es relajante. Pero hay silencios que hacen sufrir. Por ejemplo, cuando el amigo o el cónyuge nos ignoran. Por ejemplo, cuando un hijo no quiere hablarle a su papá o a su mamá. Pero hay un silencio que duele mucho y que es casi insoportable. Ese es el silencio de Dios. Y yo pregunto en esta mañana, ¿quién de nosotros no conoce el silencio de Dios? Oramos, hacemos a Dios preguntas,
Le pedimos sabiduría para una decisión importante y no ocurre nada. No hay respuesta. Nos hacen daño los silencios. Por eso, amigos y hermanos, soportamos tan mal el silencio de Dios. El silencio de Dios no lo entendemos por una razón, porque lo creemos similar a nuestro propio silencio. Y yo quiero decirte en esta mañana algo muy importante que hemos repetido en otros sermones. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, abrimos la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo como maestro, el Espíritu Santo nos ayuda a entender una lección muy importante que tiene que ver con la oración. Eso sucede cuando yo leo la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Aprendo una lección que tiene que ver con la oración. Aprendo que debo seguir orando, no importa si la respuesta tarda en llegar. Debo seguir orando, orando, orando. No importa cuánto tiempo tenga que orar, debo seguir orando. No importa 10, 15 veces, debo seguir orando. Yo quiero leerte algunas citas inspiradas. La primera cita dice así, hablando de la oración. En algunos casos, la respuesta a nuestras oraciones vienen de inmediato. Yo he experimentado, yo he orado y me he sorprendido de cómo Dios me ha respondido esa oración al instante. Algo sorprendente. Pero otras veces, dice la cita, tenemos que esperar pacientemente y continuar rogando por las cosas que necesitamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesitamos tú y yo? En primer lugar, necesitamos gracia, la gracia de Dios. Necesitamos iluminación divina para que por medio del Espíritu Santo sepamos pedir las cosas que necesitamos. Ahora, escucha cómo termina esta cita. Si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, serán contestadas. Repito, si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, serán contestadas. En otras palabras, si mi oración, si lo que estoy pidiendo está de acuerdo con el plan de Dios, está de acuerdo con la voluntad de Dios, puede tardar la respuesta, pero va a llegar tarde o temprano. Y cuando llegue esa respuesta, tú vas a ser la persona más feliz del mundo. Ahora, escucha con atención lo que te voy a decir. Escucha esta cita que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 212. Repito, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 212. Es mejor para nosotros que Dios no conteste siempre nuestras oraciones en el tiempo y la manera que nosotros deseamos. Repito, es mejor para nosotros que Dios no conteste siempre nuestras oraciones en el tiempo y la manera que nosotros deseamos. Él hará para nosotros algo superior al cumplimiento de todos nuestros deseos, porque nuestra sabiduría es insensatez. La oración que proviene de un corazón sincero y creyente es la oración efectiva, ferviente, que puede mucho. Dios no siempre responde a nuestras oraciones del modo en que esperamos, pues nosotros no pedimos lo que más nos conviene. Sin embargo, en su infinito amor y sabiduría, el Señor nos da aquello que más necesitamos. Esa cita se encuentra en el libro La Oración, página 89. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, su versículo 7,
dice el sabio Salomón, inspirado por Dios, Salomón, que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y cuando no sabemos respetar el tiempo de callar o el tiempo para hablar, pagamos la mayoría de veces las consecuencias. El mismo Dios, queridos amigos, se da a sí mismo un tiempo de hablar y un tiempo de callar. El silencio de Dios, de eso estamos hablando, del silencio de Dios, lo entendemos siempre mucho peor que sus palabras. Sin embargo, Dios valora su silencio de un modo diferente. El silencio de Dios. Ese silencio que muchas veces nos rompe el alma. No porque Dios quiere romperte el alma, porque Dios es un Dios de amor, un Dios que te ama con amor eterno, un Dios que quiere lo mejor para ti, pero muchas veces Él guarda silencio. Un caso claro en la Biblia los encontramos en el libro de San Lucas. Abran conmigo la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 1. San Lucas, capítulo 1. Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Israel llevaba siglos pidiendo la venida del Mesías en todos los servicios del templo, en todas las oraciones privadas, en todos los servicios de la sinagoga. Las oraciones culminaban con la petición del regreso del Mesías, y Dios guardaba silencio desde hacía todos esos años. Dios guardaba silencio. Aceptar el silencio de Dios no es fácil. Duele mucho. Hay personas que, esperando el silencio de Dios, han sido derrotados por Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado. Aceptar el silencio de Dios no es fácil. Y hay personas, muchísimas personas, que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Posiblemente tú te haces esa pregunta. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está? En el hospital posiblemente tú le has dicho a Dios, ¿dónde está Dios? Otra pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? Estoy orando, orando, pidiendo, orando, orando. Y la respuesta tarda. A veces el silencio de Dios es confundido con su ausencia. Repito, muchas veces el silencio de Dios es confundido con su ausencia, pero te voy a decir algo en esta mañana. Dios, una cosa que tú debes grabar, Dios nunca está ausente de tu vida. Dios nunca está ausente de tu vida. Y su silencio no significa que Él esté ausente. Muchas veces Dios nos da Dios no nos da lo que pedimos, nos da lo que necesitamos. Yo he experimentado eso. Yo le he pedido a Dios algo, pero Dios me ha dado algo muy diferente. Recordando que Dios es el que sabe el fin desde el principio, y sabiendo y recordando que Dios sabe cuándo debe actuar a favor nuestro. Muchas veces Dios frustra nuestros planes, y cuando Dios frustra nuestros planes nos sentimos mal, nos desanimamos, nos sentimos chasqueados por el mismo Dios, renegamos, nos enojamos, y Dios paga los platos rotos. No oramos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de hablar con Dios. Muchas veces Dios frustra nuestros planes para mostrarnos sus planes, que son infinitamente mejores que los nuestros, amigos y hermanos. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana. ¿Cómo entender el silencio de Dios? Porque el silencio de Dios no es fácil de entender. No es fácil de entender el silencio. No es fácil. ¿Cómo entender el silencio de Dios? El silencio de Dios nos enseña dos cosas.
En primer lugar, el silencio de Dios nos enseña a esperar y el ser humano es impaciente. Primero, el ser humano es impaciente, pero el silencio de Dios nos enseña a esperar. Pacientemente esperé al Señor, dice el salmista. Número dos, el silencio de Dios me enseña a confiar, aunque no tenga evidencia. Zacarías, hablando del capítulo 1 de Lucas, un sacerdote ya anciano, y su esposa Elizabeth, llevaban toda la vida. ¿Cuántos años? 20, 30, 40 años pidiendo a Dios un hijo. Y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿cuántos años tienes tú pidiéndole a Dios algo? Pidiéndoles a Dios algo. Zacarías y Elizabeth se casaron ilusionados con el deseo de tener un hijo. El hijo no llegó el primer año, ni el segundo, ni el tercero. Pidieron ese hijo por 20 años, por 30 años, por 40 años. Y Dios no había respondido nunca a sus oraciones. Ahora Zacarías y Elizabeth ya no piden nada, porque Zacarías está convencido. Y esa palabra convencido, hermano, la oración que tú haces con convicción, es la oración que toca el corazón de Dios. Cuando ore, tú debes estar convencido de que Dios hará a su tiempo. No importa el tiempo que dure la respuesta en llegar. Tarde o temprano el Señor te dará el pedido de tu corazón. Y cuando Dios te dé el pedido de tu corazón, Dios te lo va a dar de una manera sorprendente. Espera en él. Zacarías está convencido de que su oración no ha sido escuchada. Ellos guardan ahora silencio, porque ahora, ¿para qué pedir? Ya es demasiado tarde. Hermano, ten cuidado con creer que ya es demasiado tarde. No es tarde para ti. Convéncete de eso. No es tarde para ti. Sigue adelante con fe y valor. Pasa un año, sigue adelante, pasa dos, sigue adelante, sigue adelante. Dios te ayudará. Nosotros pensamos como ellos, como Zacarías y Elizabeth, que si Dios no nos da lo que pedimos enseguida, es que no nos escucha. Eso creía Zacarías. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció, versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Zacarías está representando la oración de todo el pueblo que está afuera orando en silencio. El silencio en Israel en el tiempo bíblico era muy importante, recordando que cuando Dios guarda silencio es porque él está trabajando. Y toda la multitud, versículo 10, del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. El versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, a la derecha del altar, en el lugar de la buena noticia, al lado de la buena noticia, en el lugar a la derecha del altar.
Y se turbó Zacarías al verle y se le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída. Y Zacarías piensa: 20, 30, 40 años. Y eso quiere decir que mi oración ha sido escuchada. El ángel no le explica a Zacarías por qué del silencio de Dios. Gabriel, que es el ángel que envió, que Dios comisiona para enviarle el mensaje a Zacarías, no le informa, no le explica por qué del silencio de Dios. La única cosa que Dios le dice a Zacarías: tu mujer Elizabeth, porque Dios le gusta actuar más que hablar, que explicar la situación. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Versículo 18 le dice Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías se llena de dudas. Y el que duda es como la onda del mar que va y viene. No piense que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas nuevas, estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Todos sabemos cómo terminó la historia de Zacarías. Pero yo quiero decirte lo siguiente: a veces como cristianos oramos por la ayuda de Dios y parece como que nuestras oraciones rebotan en el techo. Hay un salmo que yo quiero que tú leas después en tu casa y lo estudie con oración. Es el Salmo 13. El Salmo 13, un salmo de David, nos ayuda a entender cómo responder cuando Dios no parece que está presente o activo. Aún los cristianos maduros pasan por momentos de angustia cuando Dios guarda silencio. Yo te hago la pregunta: ¿estás tú angustiado hoy, en este momento, por algo que está pasando contigo? Quizá le está pidiendo a Dios y tú piensas que Dios se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está trabajando en tu caso. Y en el Salmo 13, David le hace varias preguntas a Dios. La primera pregunta que le dice David a Dios es: ¿hasta cuándo, Dios? Muchas veces le hemos hecho esa pregunta a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este dolor que no lo soporto más? ¿Hasta cuándo mi matrimonio? ¿Hasta cuándo mi hijo? ¿Hasta cuándo, Señor, seguiremos con esta situación tan delicada? ¿Hasta cuándo? David en el Salmo 13 le hace la pregunta a Dios, esa misma pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre, Señor?, le dice David. ¿Hasta cuándo esconderá tu rostro de mí?, le dice Dios a David. A veces, queridos hermanos, Dios está en silencio cuando más lo necesitamos. El salmista David se vio en apuros por sus enemigos. La derrota era inminente. Y en el versículo 2 del Salmo 13, David le hace una pregunta muy importante a Dios. David le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Si el enemigo que tú tienes, que te domina, es la duda, en este momento tú debes caer de rodillas y pedirle perdón a Dios y pedirle a Dios ayuda para que te ayude a entender que el Dios a quien tú le estás pidiendo es el Dios todopoderoso, que te va a ayudar
espera en él pacientemente? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? A pesar de que David se desgarró por su situación, a pesar de que David se siente mal por su situación, se aferró a lo que conocía de Dios. El carácter de Dios no había cambiado, lo que significaba que su cuidado no había cambiado. El amor y la bondad de Dios son constantes. Entonces el Salmo 13 explica en el versículo 5, dice el versículo 5, pero yo en tu misericordia he confiado. En el versículo 6, el salmista expresa con alegría, cantaré al Señor porque es bueno para mí cantar, porque la misericordia de Dios es eterna y es efectiva y es para mí la misericordia de Dios. Con la esperanza encendida de nuevo, David se sintió seguro de que Dios todavía le rescataría. Es cierto que tú tienes un pedido de Dios hace años y es posible que tú has estado desanimado por ese pedido. Posiblemente hace meses que tú le estás pidiendo una ayuda a Dios, le estás pidiendo algo a Dios y no ha llegado la ayuda. Recuerda que David te ayuda a entender que todavía Dios te puede rescatar. Dios está en control. Fe no solamente es acción. A veces fe es también esperar. Hay un texto que dice, pacientemente esperé en el Señor, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. La paciencia es una virtud que se aprende solamente esperando. Paciencia es aceptar una situación difícil. El hombre que espera pacientemente en el Señor no será avergonzado jamás. Si el Señor te tiene en espera, escucha esto, si el Señor te tiene en espera, espera, pero espera tomado de la mano del Señor Jesucristo. Quiero terminar mi predicación de esta mañana contándote una historia. La historia, esta es una historia real del pastor Richard y su esposa. Richard tiene un carro que está dañado. Él necesita un carro y él está desesperado. Él le dice a su esposa, tenemos que orar para que Dios nos ayude a encontrar, a encontrar un carro. Y Richard le pregunta a la esposa, ¿cuánto dinero tenemos en el banco? Y la esposa le dice, no tenemos ni un centavo en el banco. Después de orar, al otro día, el presidente de la conferencia donde trabajaba Richard como pastor, lo llama a Richard. Le dice, Pastor Richard, buenos días, quiero hacerle una pregunta. Pastor Richard, ¿sabe usted quién quiere comprar un carro? Richard se sorprende porque él necesita un carro. Y le dice, ¿por qué pregunta, pastor? Le pregunta Richard al presidente, le dice, pastor, yo estoy vendiendo mi carro que está como nuevo. Y le dice Richard, pastor, ¿usted está vendiendo su Mercedes-Benz? Sí, lo estoy vendiendo, un carro que está como nuevo, pero tengo que venderlo. El carro cuesta $15,000, pero si se lo vendo a un adventista, lo dejaré en $9,000. Richard llama a su esposa y le dice a su esposa, amada, acabo de tener una conversación importante con el presidente. El presidente está vendiendo su Mercedes-Benz. Él dice que a un adventista se lo deja en $10,000 o $9,000, $10,000 a $9,000, pero no tenemos ni un centavo. Vamos a pedirle a Dios ayuda. Comienzan a trabajar, a vender algunos artículos de la casa y reúnen $4,000. No reunieron más dinero. Un día, 2 semanas después, Richard llama al presidente y le dice al presidente, pastor, necesito ir a su oficina esta mañana. ¿Me puede recibir? Con mucho gusto, Richard. El pastor Richard va a la oficina del pastor, del presidente,
En el camino le dice, se está hablando consigo mismo Richard y dice, le voy a ofrecer los $4,000 que tengo. He reunido $4,000, pero como me lo va a dejar en 9,000, le voy a decir al presidente que le doy 4,000 y que los otros 5,000 que me lo saque del cheque. Dios mío, escucha mi oración, ayúdame. Richard toca la puerta de la oficina, el pastor entra a la oficina del pastor y el pastor Richard dice al presidente, pastor, la persona que quiere comprar un carro soy yo. Y Richard ya le va a decir al pastor, yo le voy a dar $4,000 ahora, necesito que usted me haga un favor y los 5,000 usted sáquemelo del cheque. Pero Dios, antes de que Richard hablara, le dice al oído, hay que tener oído de sabios. Y un oído de sabios es aquel que escucha con claridad la palabra de Dios. Y Richard escucha clarito que Dios le susurra a su oído. Deja que el presidente hable. Y antes que Richard habló, el presidente le dice, mira Richard, yo no sabía que tú necesitabas un carro. Déjame hablar con mi esposa para ver qué podemos hacer. Mañana llámame a las 10 de la mañana. A las 10 en punto, Richard llama al presidente y le dice, Richard le va a contar que le va a dar $4,000 y los 5,000 que se lo sacan del cheque. Cuando ya va a hablar, Dios vuelve a decirle que calla, guarda silencio, deja que el presidente hable. Gracias a Dios que Richard guardó silencio. El presidente le dice a Richard, mi pastor Richard, mi esposa y yo hemos tomado la decisión de venderte tu carro. Ya iba a decirle al presidente, nosotros somos muy impacientes. Pastor, solamente tengo 4,000, le voy a dar 5,000 después. Calla. Antes de que hablara, el pastor, el presidente, le dice, mira Richard, yo no te voy a dejar el carro en $10,000. No te voy a dejar el carro en 9,000. Mi esposa y yo hemos tomado la decisión por orden de Dios de dejarte el carro en $4,000. En $4,000. Y Richard comenzó a llorar. Pastor, se lo estoy vendiendo barato en $4,000. Y el pastor le dice, pastor Richard, pastor presidente, mi pastor, estoy llorando de felicidad. Si el Señor te tiene en espera, espera en el Señor. Porque el hombre que espera pacientemente en el Señor no será avergonzado jamás. Mi deseo, mi oración en esta mañana es que tu espera sea premiada. Y lo será porque tú estás esperando en aquel que todo lo puede, en Jehová de los ejércitos. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. 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 Amén, amén. Amén. Gracias, pastor, por tan bello mensaje. Él nos sostendrá. Amén. Vamos a cantar este hermoso himno, Él me sostendrá, para terminar con nuestro culto divino. Y cuando terminemos, pastor, nos podrá despedir con una oración, por favor. Con mucho gusto. Gracias, pastor. Si mi débil fe flaqueare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo
mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó, y al salvarme su clemencia Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Muy bien, vamos a orar, hermanos, repitiendo la frase que dice: si el Señor te tiene en espera, espera. Espera pacientemente en el Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias, porque vale la pena esperar en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amparo y también eres nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque sabemos que tú en los momentos más difíciles, aunque no te podemos ver, pero gracias que te podemos sentir. Y si no te sentimos, Señor, permite, Padre, a un milagro que te podamos sentir cerca de nosotros. Te pido una vez más por Betsaida. También te pido, Señor, un favor especial muy grande por Jairo allá en Colombia. Ayúdalo. Ayuda a la familia de Jairo allá en Colombia. Señor, bendice a este hombre, Señor, allá en Colombia, en el hospital. Amado Padre, todavía el COVID no se ha ido, Señor. Está haciendo mucho daño el COVID. Pero, amado Padre, confiamos en ti. Y tenemos fe en ti y vamos a seguir adelante con fe y valor y sabemos que llegaremos, no importa el COVID, no importa lo que venga en adelante, llegaremos a puerto seguro porque vamos a caminar a tu lado. Bendice a los enfermos, a los desanimados, bendice la iglesia mundial, bendice a los enfermos que están en los hospitales, bendice a Betsaida, Señor, toca su vida, bendícela, abrázala, Señor. Y amado Dios y amado Padre, te ruego de todo corazón que un día, Señor, un día podamos todos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias porque a su tiempo tú contestas a nuestras oraciones y nos da el pedido de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que está pidiendo algo al Señor en este momento, Señor, te ruego que tú atiendas esa oración de una manera especial y que tú puedas abrazar a esa persona y pueda, oh Señor, susurrarle al oído y que tú le puedas decir esta mañana a esa persona: tu pedido ya viene en camino. Gracias por tu perdón y gracias por tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y el pueblo dice amén, 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 amén.